Gracias a nuestra hermana. Así que, pastor, entonces queda con la palabra. Bien, Dios les guarde, Dios les bendiga, amada iglesia, ¿cierto? Tal como decía mi hermana Hilda, importante que nos reunamos con gozo y alegría, ¿cierto? Amén. Es importante que nos reunamos con gozo y con alegría, aunque sea virtual. Sabemos que nunca, yo creo que, bueno, aunque no lo crea, bueno, hay gente que ya está acostumbrada al culto virtual, y eso voy a estar hablando el próximo domingo. El próximo domingo voy a estar hablando de dos temas importantes, de los cuales surgieron preguntas, y que realmente los cuales hemos sido edificados. Así que vamos a estar hablando de la cena del Señor online, virtual, ¿cierto? ¿Qué tan relevante es o no es relevante? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cierto? La cena virtual, no me gusta, eso es importante. Vamos a conversarlo el próximo domingo. Y lo otro, sobre esta misma enseñanza que estamos, ¿cierto? Son enseñanzas pastorales, ¿cierto? De Pablo a su joven pastor en apuros, ¿cierto? A su joven hijo en la fe, Timoteo. Alguno dirá, pero pastor, estos temas son para los líderes, estos temas son para que la gente, ¿cierto? Para aquellos que tienen, como dicen, ¿cierto? Como hablábamos el domingo pasado, para aquellos que anhelan un cargo en la iglesia, para aquellos que anhelan un obispado, un pastorado, un diaconado, para ellos son esta palabra, porque trae requisitos, ¿cierto? Trae exhortación. A lo mejor, ¿cierto? Usted tiene su opinión, es importante saberla. Cualquier opinión que usted tenga, ¿cierto? Es importante porque a través de su opinión, ¿cierto? También podemos ser edificados. Y eso es bueno. Así que nunca tenga temor de hacer valer, de dar a conocer lo que usted piensa, ¿cierto? Siempre con respeto, porque somos una familia y somos una iglesia. Y en su casa, ¿cierto? La familia actúa con respeto. Y no creo que nadie diga, se escondan las cosas en la casa, sino que lo dicen, ¿cierto? Sabe, somos familia, quiero hablar de esto con respeto, y porque es mi opinión, totalmente, ¿cierto? Aceptada. Así que el próximo domingo vamos a estar hablando sobre la cena del Señor vía virtual, y también sobre los mensajes, ¿cierto? Especialmente mensajes pastorales a la iglesia, ¿ya? Así que vamos a aprender harto. Yo digo vamos porque también, ¿cierto? El que instruye también es enseñado en la enseñanza. Así que el próximo domingo vamos a estar tocando esos dos temas. Bien. ¿Se acuerdan que le habíamos estado regalando algunos libros? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Entonces aquí tenemos otro libro y mi hermano Esteban me va a ayudar ahí, y voy a hacer 6 preguntas, y el que responda, ¿cierto? Más de 3 preguntas, automáticamente se lleva este libro, que está realmente bueno, es un libro cristiano, ya, obviamente cristiano. Y son preguntas sobre Primera de Timoteo, ¿ya? Así que este libro es gratis, ¿ya? Es totalmente gratis. Recuerden que Pablo, imagínense, Pablo estaba a punto de ser ejecutado. ¿Se acuerdan? Pablo estaba ya en la cárcel y le dijo a Timoteo, tráeme los pergaminos y tráeme también los libros, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Nunca hay que dejar de leer, nunca hay que dejar de aprender. Aunque tengamos años de cristiano, siempre hay que ejercitarnos en la lectura. Bien, primera pregunta. ¿Cuál era la enfermedad que padecía Timoteo? Cualquiera que tenga la respuesta, levanta la manito. ¿Cuál era la enfermedad que padecía Timoteo? ¿Cuál? Yeah. Tenía problemas de estómago. Bien, ahí está el hermano Raúl, respondida. Un punto para el hermano Raúl. Segunda pregunta. ¿Qué tenía que huir Timoteo por mandato del apóstol Pablo? ¿De qué tenía que huir el Timoteo? ¿De qué? De la falta de doctrina. Eso, ¿viste? Ya.
¿De los falsas Levante la doctrinas? manito. Levante la No. manito. No. Listo. Entonces, otra respuesta. ¿De qué tenía que huir Timoteo? ¿Ah? ¿De qué huía? Mana Belén Cortés, ¿tiene la respuesta? ¿Alguien sabe la respuesta? Hermana Belén Cortés. Ya pues. No importa. Aquí, ¿cierto? Equivocarse no hay problema. ¿De qué tenía que huir? Bien. ¿Tenía que huir de qué? Huye de las pasiones, ¿cierto? ¿Viste? Juveniles. Sí. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Huye, tenía que huir, ¿ya? Una y una. Bien, tercera pregunta. Nombre un requisito, ¿cierto? Que nombra aquí, ¿cierto? Aquí un requisito para los diáconos y un requisito para los pastores. Uno y uno. Hombre de una sola mujer ¿Ya? y no dado al vino. No dado al vino. Bien. Póngala ahí, hermano, justo ya también lleva uno. Vamos, está peleada la cosa. Vamos con la pregunta número 4. ¿En qué ciudad le dijo Pablo, ¿cierto?, a Timoteo que se quedara? ¿En qué Éfeso. ciudad le dijo Pablo a Timoteo, quédate allí? ¿En Creta? En Éfeso. Bien, Éfeso. 2 puntos. 5. ¿A partir de qué edad Timoteo podría considerar a una viuda para ser ayudada? Hay una edad. Pablo le dijo, cuando la hermana tenga tal edad, si cumple con esta edad, puede ser ayudada como viuda. ¿Cuál era esa edad? ¿Está en Timoteo? Sí, Timoteo. viuda que en verdad. Claro. Usted dice, ¿cierto? Me dice, pero pastor, todavía no llegamos ahí. Pero es Timoteo. Y no estoy hablando a nuevos de la fe, ¿cierto? A la cuenta como hermana. ¿A qué edad? Como a las 40 y algo, 45. No. No, Perdió. ¿A qué edad? A los 60. Hermana Tamara dice a los 60. A los 60, excelente. A los 60 años. Ya cuando una hermana era viuda y tenía 60 años, ¿cierto? Y hay unos requisitos. Y si tenía 60 años y cumplía con los otros requisitos, tenía que ser ayudada por la iglesia. 60 años, muy bien. ¿A qué edad se jubilan las mujeres en este país? a los 60. A los 60 también. Pues. A los 60. 65 el hombre. Sí, el hombre. 65. Y la mujer a los 60. Bien, porque es la que más trabaja, ¿cierto? Amén. Así es. Bien. Amén. Aleluya. ¿Alguien dijo por ahí más o menos? No, sí. La mujer nace trabajando, ¿cierto? Bien. La última pregunta. ¿Cómo recibió Timoteo el don de Dios? ¿Cómo? Pablo le dice, ¿cierto?, que recibió el don. Entonces, El don. Sí, ¿cómo lo recibió? Por imposición de manos. Excelente. Bien, Por bien. imposición de mano a través de Timoteo, ¿cierto? Y hay dos personas nomás parece que a los cuales Pablo impuso, ¿cierto?, impuso mano, no a todos. Bien, vamos a ver el puntaje, hermano Esteban. ¿Quién ganó? ¿El hermano Raúl? La hermana Raúl, la hermana Belén, la hermana Tamara y Hernán. El hermano Hernán tiene un punto. Excelente, El un punto. El hermano Justo tiene 2 puntos. Hermano Justo tiene 2 puntos. Wow. Ninguno Pelea llegó a la los cosa, pero el Pastor, hermano Justo, ¿qué pasó? es que yo sabía la respuesta, pero no la respondía al tiro, entonces igual yo creo que me sabía unas 3 o 4. Siga participando.
Siga participando nomás. Entonces el hermano Justo se va a llevar entonces el libro. El libro se llama ¿Cómo? No le va a dar el mismo libro, ¿cierto? ¿Cómo resolver conflictos personales? Aleluya. Ah, es interesante. Así que los libros están buenos, ¿ya? No son libros leídos, no son libros que uno encontró en la cajita ahí, ¿cierto? No, son libros nuevos, así que bien, así que el próximo domingo tenemos un libro también, lo ideal es, en septiembre también va a estar bueno, vamos a estar regalando libros muy buenos para ayudar a la iglesia, ¿cierto? También en el estudio bíblico. Amén. Amén. Vámonos directo a la palabra del Señor. Primera Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu, aquí habla, ¿cierto? Como está con mayúscula, entonces sabemos inmediatamente que habla del Espíritu Santo. Dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus, ahí habla con, ¿cierto? Son otros espíritus, ahí cuando habla de espíritus, ¿cierto? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Wow! Tremendo. ¿Cuánto han leído este escrito? Esta palabra. ¿Cierto? Es sabido por la iglesia. Bien. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque Dios, sabemos que todo lo que la iglesia tiene que aprender, ¿cierto? De parte de Dios, viene por el Espíritu Santo. Jesús dijo, todo lo que el Padre os quiera decir, lo hará saber a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo glorifica al Hijo y glorifica al Padre. Entonces es el mensajero de la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Por eso que es importante siempre pedir la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo al leer la Biblia. ¿Por qué? Porque también me puedo... ¿Qué pasa si no le pido la ayuda al Espíritu Santo y me pongo, ¿cierto? Y alguien comienza a leer la Biblia? ¿Qué pasa? Aquí está la respuesta. Puede venir un espíritu engañador y hacer una doctrina de un versículo y hacer una religión, incluso de un solo versículo. ¿Ha pasado? Sí. ¿Cierto? Entonces, es importante que siempre pedir la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo cuando vamos a leer la Biblia. Dios amado, voy a leer esta palabra, voy a leer esta porción de la Biblia, ayúdame a través del Espíritu Santo, abre, como decía el apóstol Pablo, ¿cierto? A los Efesios, abre mi entendimiento, abre los ojos de mi entendimiento para que pueda comprender esta palabra. Y cuando oramos y pedimos la asistencia, la guianza del Espíritu Santo, entendemos la palabra desde otra forma y nos gozamos. Y esto nunca yo lo había visto así, nunca había aprendido esta forma. Entonces es Dios, ¿cierto? Que a través del Espíritu Santo va abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos lo que estamos leyendo. Aunque esa palabra, ese versículo lo hayamos leído toda nuestra vida, siempre va a tener una connotación, va a salir, ¿cierto? A la luz una verdad diferente. Una verdad, ¿cierto?, a la cual nos va a cimentar más en nuestra fe. Bien, en los últimos tiempos, algunos apostatarán. ¿Qué significa apostatar? Sabemos que apostatar significa negar o separarse de. En el ámbito religioso, ¿cierto? Significa separarse de la verdad, negar la verdad o también romper con la verdad, terminar con la verdad. Es importante esto. Y lo hemos visto en estos años, hemos visto que apóstatas de la fe, ¿los hemos visto? Sí. Los hemos visto. ¿Escuchando qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire qué importante esto. No está hablando de hombres, está hablando de espíritus. Y no está hablando de espíritus del hombre, sino está hablando de espíritus engañadores. ¿Cierto? Y no son buenos, y no son malos. Entonces ya doctrinas de demonios. Entonces quiere decir que los demonios también tienen una doctrina. Los demonios también pueden enseñar.
¿Y qué iban a enseñar? ¿Lo bueno? No, lo malo. ¿Qué iban a enseñar los demonios? ¿Acercarse a Dios? No, alejarse de Dios, tergiversar la verdad. Y lo hemos visto en estos tiempos, sí. Hemos visto tantas enseñanzas, tantos falsos maestros, tantos apóstatas de la fe que a veces han salido ¿de dónde? De adentro de la iglesia. Y este era el miedo que tenía Pablo, el temor que tenía Pablo, por lo cual oraba y le dijo a Timoteo, mantente firme, porque toda esta gente, ¿de dónde va a salir? Generalmente de adentro de la iglesia. Que Pablo se fuera para, ¿cierto?, comenzar a sembrar falsa enseñanza. Entonces, apostatar. ¿Cuáles fueron los primeros apóstatas de la... Te lo voy a decir, lo voy a dar la respuesta. ¿Cuáles fueron los primeros apóstatas de la creación? Adán y Eva. ¿Por qué? Porque apostataron de su fe, apostataron del mandamiento que Dios les habían recibido, palabra de Dios, y decidieron cortar, divorciarse, separarse, negar su fe, o también cambiar su doctrina, cambiar la verdad que tenían por otra más atractiva, o por una falsa, o por una mentira. Eso es apostatar, cambiar lo verdadero por lo falso. Entonces, ellos, Adán y Eva, apostataron de la fe. Ahora, ¿fue un hombre que los llevó a apostatar de la fe? ¿Fue una mujer? ¿Fue un grupo? No, fue el mismo Satanás. Por eso que aquí la palabra dice bien claro, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque el diablo del principio, ¿cierto?, comenzó a torcer la palabra de Dios, a torcer la verdad de Dios. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Acaso Dios te dijo esta cosa? ¿No es verdad que Dios te dijo esto? Pero también, ¿cierto?, la llevó a ¿qué? A dudar, a pensar de otra forma. Y lo logró, lo logró. Entonces, es importante, amado, mantenerse, ¿cierto?, guiado siempre por el Espíritu Santo. Después fue y quiso, y a quién quiso tentar también en la apostasía, al mismo Jesús, porque lo tentó también por la palabra. Entonces, la apostasía viene de eso, sacar a alguien, tratar de, ¿cierto?, persuadir a alguien para sacarlo de la verdad, para que crea la mentira y comience a caminar en la mentira. Y a Jesús le dijo, ¿cierto? ¿Acaso no mandará ángeles para que, ¿cierto?, para que tu pie no tropiece? Le estaba citando la palabra, le citó pero se la citó mal. Ahora, imagínense el atrevimiento de Satanás, que le estaba citando la palabra al autor de la palabra. Es como, ¿cierto?, si alguien le fuera a enseñar, ¿cierto?, le fuera a enseñar de la lluvia a Noé. Como si alguien le fuera a enseñar, ¿cierto?, en cuanto a la lluvia, cómo llueve y todo eso, un pronóstico del tiempo a Noé. Entonces el diablo fue tan atrevido que al autor de la palabra fue, ¿cierto?, a engañarlo, a ver si caía por medio de la palabra, pero como él no es verdad, en Satanás no hay verdad, entonces trata, ¿cierto?, trata de presentar una verdad, o sea, una mentira tan buena que parece verdad y se envuelve y entra un espíritu de mentira a la persona. Pero Jesús le dijo ¿qué? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, ¿cierto? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de dónde, de algún espíritu engañador, de algún falso profeta, no, de la boca de Dios. Y ahora la boca de Dios, ¿cuál es la boca de Dios de nosotros que tenemos para alimentarnos? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, quiso también, como tentó al primer Adán, también quiso tentar al segundo Adán. Y también tratará de hacerlo con los hijos de Dios.
Porque no, esto no es tan solo para aquellos que tienen aspiración al diaconado. No, aquí está hablando de la iglesia. Cuídate, Timoteo, y cuida la iglesia. Ahora, si yo le pregunto a usted, yo le dijera, nómbreme usted una falsa esperanza, nómbreme usted un maestro, a lo mejor usted tiene a más de uno en su mente. Y están todavía por el, ¿cierto? Porque hay un espíritu de engaño, hay un espíritu de mentira en el mundo. Y la forma más poderosa de engañar a los cristianos es a través, ¿cierto?, de la mala interpretación y de la mala presentación. Porque en el nombre del Señor se ha comprado mucho. En el nombre del Señor se ha creído todo. En el nombre del Señor se ha aceptado todo mensaje. En el nombre del Señor, ¿cierto?, se ha dicho amén a mucho. Pero Dios en su mayoría ahí no ha estado presente. Por eso que tenemos que, ¿cierto?, estar bien preparados. Por eso dice la palabra que la palabra de Dios, ¿cierto?, es que es oportuna, es buena. La palabra de Dios, ¿cierto?, es útil para redarguir, ¿cierto?, para preparar, para enseñar enteramente, dejarlo preparado al hombre, a la mujer, para toda buena obra. Es la palabra, pero me gusta lo que dice, fiel, porque esa palabra fiel viene de aquel que es fiel, de Dios. El único que es fiel, y lo ha sido siempre y lo será, es Dios. Y su palabra es fiel, porque Él es fiel. Y su palabra no volverá vacía, sino que hará, ¿cierto?, lo que Dios, ¿cierto?, para lo que Dios la ha mandado, se hará, porque es la palabra de Dios. Y dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, estos mentirosos que andan por el mundo, incluyendo dentro de algunas, ¿cierto?, entre comillas, iglesias cristianas, prohibirán casarse. Han habido casos en alguna iglesia, algunas sectas, ¿cierto?, que prohíben casarse. No vivan así nomás. Yo hace años escuché a un pastor que dijo, ¿y el anillo para qué sirve? Me lo dijo a mí, un pastor. Me dijo, ¿y el anillo para qué sirve? ¿Para qué sirve el papel firmado? Y la verdad que a mí me dejó, era un pastor reconocido, y me dejó impactado, o sea, escuchar, ¿cierto?, a un hombre reconocido y que enseña, decirme eso, no se preocupe. Entonces, ¿qué está haciendo él? Está enseñando, ¿cierto?, que no es, o sea, que da lo mismo, que no es importante casarse, que no es importante, ¿cierto?, contraer un matrimonio legal, que no es importante. Lo más importante, me dijo él, que hay amor. Pero a lo que ellos llaman amor, Dios llama fornicación o adulterio. Si los dos son viudos, o si, ¿me entiendes? Pero Dios no le llama amor. Y este pastor me dijo a mí, no se preocupe. Entonces, prohibirán casarse. Hay sectas que impiden casarse a los jóvenes. Ahora, ¿cierto? Y está en el sistema. La mayoría de los jóvenes hoy en día no quieren casarse. Por un mal ejemplo, porque les sale muy caro, miedo a la responsabilidad, miedo a que yo no sé si voy a ser fiel. Y como en el sistema, ¿cierto?, ahora es vivir la vida, ¿cierto?, sin preocupaciones, sin estrés y sin obligaciones, anomía, que anomía significa sin ley, sin reglas. ¿Cierto? A significa sin y nomia, sabemos como el Deuteronomio, ley, regla. Entonces, estamos en un mundo de anomía, que la gente quiere vivir sin reglas. Y los que no quieren casarse son felices. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracia, ¿cierto? Con acción de gracia. Usted es tremendo, hermano, para que participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Los animalistas, ¿qué dicen? Que hay que ser vegetariano. Y los que son vegetarianos dicen hay que cuidar el medio ambiente.
No sé si alguna vez le ha tocado ver un niño que se pone a llorar porque le ponen una presa de pollo. Un niño que se pone, una niña que se pone a llorar porque le ponen una presa de pescado. Que se ponen a llorar porque le ponen un pedacito de bistec. Porque le han enseñado que detrás de eso hay un animalito y que tuvo que ser sacrificado para que el hombre pueda comer. Y los niños de esta generación no quieren comer carne. ¿Por qué? Porque detrás hay un animalito. Y ellos sienten pena. ¿Cómo se van a comer un pollito? Y piensan en el pollito, y piensan en el pescado, y piensan, ¿cierto?, en la vaquita que tuvo que ser sacrificada, y no comen. No quieren alimentarse. Y los papás de esta época, ¿cierto?, de esta era, dicen, está bien, tenemos que cuidar el medio ambiente y no es bueno comer tanta carne porque vamos a estar eliminando, ¿cierto? Y le ponen sentimiento al animal, le ponen sentimiento a la vaca, le ponen sentimiento al pollo, le ponen sentimiento al pez. Como si el pez pudiera hablar. ¿Y qué dice en Génesis? ¿Cuál fue uno de los mandatos que mandato y bendición que le dio Dios a Adán y Eva? Enseñorear, sojuzgar la tierra. ¿Y qué significa eso? Todo lo que hay ahí, ¿cierto? Eres administrador de todo. De todo lo que hay en la tierra, tú eres el administrador. ¿Ha sido mal administrador el hombre? Sí, eso es verdad. Pero Dios le dijo que, de otras palabras, mata y come, porque todo lo que yo he hecho, lo he hecho bien. Que no me quiero comer una lechuga, porque la lechuga es un ser vivo. No me quiero comer un tomate porque el tomate es un ser vivo. Entonces, excepto le están poniendo sentimiento a todo, como que las hortalizas pudieran hablar y levantaran las manos y dijeran, no me comas. No, Dios lo hizo. Dice, prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Antes, cuando el niño dice, no, yo no quiero comer carne, está bien, pero te voy a enseñar lo que va a pasar si tú no comes carne. Yo conocí adolescentes que estaban amarillos por no comer vegetales. Adolescentes que estaban realmente desnutridos, con problemas serios de salud por no comer carne, por no comer pescado. Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo bien. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para nosotros. Porque nosotros, el hombre es la creación. Cuando Jesús se le apareció a los discípulos, ¿cierto? Y los llamó desde la orilla. ¿Qué tenía Jesús para sus discípulos? Cuando él estaba a la orilla, le dijo, hey, vengan. ¿Qué tenía Jesús preparado para ellos? Un pescado, ¿cierto? Entonces, es una mala enseñanza. Es una enseñanza, ¿cierto?, del diablo, ¿cierto?, que está en contra de lo que Dios ha creado. ¿Ha habido abuso? Sí. Y es bueno que hayan tiempos de cacería, tiempos para sacar el salmón, tiempo para sacar, cierto tiempo para cazar y pescar y todo. Es bueno que haya eso. Porque el hombre también, cierto, en su maldad, en su afán, en su ambición, quiere tener todo. Ojalá él tuviera todos los salmones y todo el año. Pero no. Qué bueno que también está protegida ¿cierto?, la caza y la pesca, y durante cierto tiempo sí se puede realizar. Qué bueno. Porque si no el hombre arrasa con todo, amado. Pero hay muchas religiones que le impiden al hombre comer esto o comer lo otro. Y los judíos no estaban exentos de eso. Exentos. ¿Se acuerda? Que Pedro dijo, yo no voy a comer nada de lo que Dios me prohíba. Pero aquí dice, pero cierto, en la gracia cambia las cosas. Pero dice, el apóstol Pablo dice, que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. O sea que cuando vamos a comer algo tenemos que dar gracias y está bendecido y estamos bien. No estamos en pecado ni estamos bajo maldición. Solamente tenemos que darle gracias al Señor y nos comimos, ¿cierto?, ese rico filete, ese rico pescadito. Y eso es lo que le dijo, y eso es lo que cautivó a Pedro. Porque
Pedro se dio cuenta que los gentiles estaban comiendo ciertos animales que los judíos tenían prohibidos, pero Pedro se dio cuenta que era rico. Oye, este animal lo teníamos prohibido, pero está bueno, está sabroso. Y ahí estaba Pedro con los gentiles. Entonces, ¿por qué? Porque no es pecado. Solamente hay que dar gracias. Entonces Pedro decía, no, yo no me voy a comer una chuletita de cerdo. Pedro, ven, y el olor lo llevaba a Pedro. Y se servía con los gentiles una chuletita de cerdo. Oye, esto está bueno. Y Pablo decía, oye, Pedro, solamente tienes que dar gracias. Nada más que eso. Porque Dios todo lo limpió y todo lo hizo para nosotros. Da gracias, Pedro. Entonces, hay religiones y sectas y dentro de la iglesia han prohibido casarse, comer, abstenerse de algunos alimentos. Pero eso hace mal. Abstenerse de algunos alimentos que son vitales, nutrientes, algunos tienen minerales, otros tienen proteínas para el cuerpo, ¿cierto? Abstenerse de esa clase de alimentos, cualquiera que sea que el hombre pueda comer y fue hecho por Dios, ¿cierto? Es malo, no es bueno para la salud. El 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Mire esta respuesta. Todo lo que Dios creó, ¿cierto? Para comer es bueno. Y aquí incluye el matrimonio. Si Dios creó, ¿cierto? Y Dios fue el inventor del matrimonio, es porque es bueno, no es malo. Pero los jóvenes no quieren casarse. No, es que yo tengo miedo a ser infiel. ¿Alguien a veces se casó con la seguridad, ¿cierto? 100% de que iba a ser fiel? ¿O algunos se casaron, ¿cierto? Con el cierto temor. Señor, ayúdame porque quiero ser fiel. Porque igual era medio mujeriego, pero se supone que soy nueva criatura. Y han sido fieles y buenos esposos, porque eso es la voluntad de Dios. Y Dios pone fidelidad también en el corazón del hijo y de la hija de Dios, ¿cierto? Para que honren el matrimonio, con sus altos y bajos. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada debe desecharse si se toma con acción de gracia en cuanto a las comidas. Entonces, dígale al niño, no, Dios creó, ¿cierto? Los animalitos, todos los creó para que también el hombre pueda vivir. Porque ¿cómo los animales se alimentan de otros animales? Entonces los animales también están en pecado. Entonces hay que explicarle ahora a los niños, reenseñarlos, volverlo a la Biblia. No, coma pescadito, coma carne y enséñele todos los beneficios que tiene de comer carne, de comer un pollito, de comer esto, porque Dios lo creó y es bueno y me hace bien, ¿cierto? El 6, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, ¿la iglesia necesita ser bien enseñada? Sí, y en todo. Pero aquí está hablando de la comida, sí, porque hay enseñanzas actuales que, ¿cierto?, que prohíben comer tal y tal cosa. También estos temas se tocan en la iglesia para que la iglesia no dude, para que la iglesia no apostate, ¿cierto? No se conviertan en apóstatas de la fe. A veces siguiendo algunas prácticas mundanas o siguiendo algunas prácticas entre comillas, ¿cierto? Que parecen buenas, también se está apostatando de la fe, se está negando la verdad, se está cambiando la verdad por la mentira, incluyendo en la comida. Qué tremendo, amado. 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque todo esto también había muchas leyendas, muchos cuentos dentro del judaísmo y fuera del judaísmo, y Pablo le dice a Timoteo, desecha eso y sigue la verdad. Ejercítate para la piedad, el evangelio de la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Que el Señor nos ayude a ser piadosos. Que el Señor nos ayude a ser piadosos. Hacer ejercicio está bien. Cuidar el cuerpo también está bien. Salir a correr está bien, ¿cierto? Practicar algún deporte es bueno, como lo hacían los griegos también. Pero Pablo le dice, ejercítate aún más. Ejercítate, hace un ejercicio, pero en la piedad, ¿cierto?
porque los griegos también tenían un culto al físico. Pero Pablo le dice a Timoteo, ejercítate, hace un buen ejercicio, pero en la piedad. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, ¿cierto? O sea, los que creen en el Señor, ¿cierto? Tienen la gracia, la bondad, el compañerismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y el visto bueno de Dios. ¡Qué hermoso! ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Alguna vez a usted lo menospreciaron por ser joven en la obra del Señor? ¿Lo dejaron a un lado a usted alguna vez por ser joven? No, mira, este hermanito, no, después. Y miraban para otro lado y a usted dijeron, no, es que le falta experiencia. ¿Alguna vez lo dejaron a usted a un lado por ser joven en la obra del Señor? Entonces, yo crecí en la iglesia y una vez siendo líder, tenía un poco más de 20 años, ya ¿cierto? Me habían elegido también diácono y estaba en el ministro de alabanza y tenía como 3 cargos en la iglesia, pero se corrió un comentario fuerte en la iglesia de que yo era muy joven. Y mi respuesta fue en ese tiempo, le dije, y ustedes, dije, ¿ustedes me quieren ver con una mujer y 4 niños? ¿Tengo que tener una mujer y 4 niños para ser maduro? ¿Para que me escuchen? ¿Para que me respeten? ¿Para tener experiencia? Entonces, no es así. Y eso estaba pasando con Timoteo. La autoridad no la da si está casado o no está casado. La autoridad de Dios no se da si tiene 4, 5, 6 hijos. La autoridad de Dios no se da si tiene 20, 30 años de casado. La autoridad de Dios viene de Dios para enseñar. Y como hablábamos el otro día, ¿cierto? Es el ejemplo que da autoridad a la persona para que pueda enseñar. Si Timoteo no cumplía con el ejemplo, aunque tuviera 50, 60 años de matrimonio, tuviera 25 nietos y todo eso, no podía enseñar. Por eso Pablo le dice, Timoteo, sé para que puedas enseñar. Que el Señor nos ayude, amén. Porque el ejemplo es la mejor arma que nosotros tenemos para convencer a los demás de lo que nosotros queremos enseñar. Que el Señor nos ayude. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, número 1, en la exhortación y en la enseñanza. Y eso es para todos nosotros. Para todos nosotros. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición, ¿cierto?, de las manos del presbiterio. 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire qué importante. Y esto es para mí también, como pastor, como líder. ¿Por qué? ¿De qué manera Timoteo iba a ser salvo? ¿De qué manera, haciendo qué cosa, Timoteo se iba a salvar? ¿Cierto? Cuidando de la sana doctrina, predicando la sana doctrina. Y qué bonito. Le dice Pablo a Timoteo. O sea, Timoteo dijo, bueno, si yo predico la sana doctrina, si yo persisto en la sana doctrina, ¿cierto? Pensó Timoteo, no solamente se van a salvar los otros, sino que también me voy a salvar yo. Entonces, el líder, el ministro, ¿cierto?, que predica la sana doctrina, también, ¿cierto?, se va a salvar él y también los que lo escuchan. Pero si el pastor predica, ¿cierto?, una mala doctrina, se pierde él y también lleva la perdición a todos aquellos que lo escuchan. Es una salvación, ¿cierto? Es una salvación colectiva. Tanto el que enseña la verdad se salva por la verdad y el que escucha la verdad se salva por escuchar la verdad. Por eso Pablo le dice, no te desvíes a ninguna,
no escuche fábula, no escuche, ¿cierto? Leyenda, no escuches a espíritus engañadores, no, persiste en una sola cosa, la verdad. Como decía Isaías 40 versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, porque esa es fiel, porque es poderosa, es la palabra de Dios. Si guardamos la palabra de Dios, nos vamos a salvar. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero va a perseverar ¿dónde? En la palabra de Dios, en la sana doctrina. Entonces, Timoteo dijo, la cosa está buena, entonces voy a seguir predicando la palabra, voy a seguir predicando la palabra. Y Pablo le dijo, esto manda y enseña. Esto te mando y enseño. Timoteo también tenía que poner de su parte. ¿Cuál era el de su parte? También, ¿cierto? Ser exhortado y enseñado, recibir y aplicar y practicar el mensaje. Y también, a través de esa base, de ese ejemplo, enseñarlo a la iglesia. Es palabra de Dios. Entonces, qué bueno, tanto el que enseña como el que escucha, ¿cierto? La buena doctrina alcanzan salvación. Pero si nos desviamos un poquito, ese poquito va a ir a otro poquito y a otro poquito, ¿cierto? Y nos va a desviar de la fe y nos vamos a convertir en apóstatas de la fe. Y ahí ya, como hablábamos en el estudio bíblico, ¿cierto? Hemos hablado en los estudios bíblicos donde hay iglesia bautista pentecostal, iglesia bautista del séptimo día, iglesia bautista unida, iglesia bautista unicitaria, y uno dice, ¿qué pasó ahí? Entonces, claramente, ¿cierto? Ellos escuchando espíritus, ¿cierto? De demonios, escuchando, ¿cierto? Al diablo, que es el engañador por excelencia desde el principio, trayendo mentira y presentándosela a los hombres, ellos, ¿cierto? Prestan oído y terminan apostatando de la fe. Entonces, está el espíritu de engaño y está el espíritu de verdad. Dos cosas realmente que se oponen, o dos espíritus que se oponen entre sí. Y ahí nosotros, que el Señor nos ayuda a ser fiel siempre al espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, como dice el primer versículo. Pero el Espíritu Santo dice claramente que el Señor nos ayuda a ser fiel a su palabra. Aunque escuchemos otra cosa, tenemos que ser fiel a la palabra. Usted de repente ve que el pastor está diciendo una cosa que no es bíblica, tiene toda la autoridad, con amor y respeto, de decirme, pastor, esto no es lo que dice, esto no es lo que significa el pasaje. O simplemente decir, pastor, ¿me puede explicar un poco más este pasaje? Porque no lo entendí. Me pareció medio confusa la explicación. O pastor, literalmente usted se fue para otro lado. O el líder. Si el líder, ¿cierto? La iglesia comienza a dar otra explicación de la cual, ¿cierto? Entonces, se tiene toda la autoridad, la responsabilidad, la obligación de decir, hermano o hermana, sabe que usted le está dando otra interpretación a la palabra. Por eso es que es importante, ¿cierto? Es importante, termino con esto, tomar el consejo de Pablo que le dio a Timoteo. ¿Cuál será ese? Está en el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que viene Jesucristo por la iglesia, entre tanto que viene, o quizás viene Jesucristo por mi vida, me voy a ocupar ¿en qué? En la lectura, ¿cierto? De la Biblia, en la exhortación de la palabra y en la enseñanza de la palabra. Me voy a ocupar, mientras Cristo venga por su iglesia o mientras Cristo venga por mí, podemos decir como que Cristo nos está diciendo, hijo mío, hija mía, entre tanto que voy, que viene, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. Que el Señor nos ayude, porque esto no es solamente para los ministros,
no es solamente para los líderes, sino es para toda la iglesia. Ocupémonos. Es que yo no soy líder, es que yo no soy pastor, yo no tengo un llamado al diaconado, yo no tengo un llamado, ¿cierto?, a enseñar en la escuela dominical. No, esto es para todos. Todos debemos ocuparnos mientras el Señor, ¿cierto?, no venga o no venga por nosotros en la lectura, la exhortación y la enseñanza, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que el Señor nos ayude, amados hermanos, Dios les guarde y Dios les bendiga grandemente.